Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Hoy se terminan estas hermosas fiestas de Navidad que empezaron el 24 en las vísperas y que nos han ido llevando por el misterio del nacimiento de Jesucristo, de su Sagrada Familia, San José y la Virgen, de la expresión que Dios nos manifestó en los pastores cuando se les reveló el nacimiento de Jesucristo, también de esta epifanía o manifestación de Dios que se dio a los magos de Oriente y que visitaron a Jesús y que le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Y durante estas semanas, que han sido en este año cortas, les aseguro que a consecuencia de que teníamos los domingos inmediatamente después de la Navidad una fiesta, entonces se nos ha hecho cortas las fiestas de Navidad. En este tiempo cortito, sin embargo, hemos podido ir masticando, ¿no?, asimilando, reflexionando, meditando sobre este precioso misterio que es que Dios Todopoderoso nos ha visto con misericordia y nos ha amado y que nos ha dado a su Hijo, y ese Hijo es nuestro Salvador, por eso su nombre es Jesús. Hemos ido indagando sobre el nombre de Cristo, sobre los nombres de Jesús, porque Jesús fue profetizado como el Emanuel, el Dios con nosotros. Jesucristo es la combinación de dos nombres, primero de Jesús, que significa Salvador, y después Cristo, que significa Cristos, y esto es ungido del Señor, Mesías. Era el rey prometido, el hijo de David. Y hemos indagado también sobre esta escena que Dios quiso que se diera históricamente, que es la escena del nacimiento. Belén, una tierra pequeña y sin embargo profetizada como la cuna del Mesías, pero también la indiferencia de la gente que no encontraron lugar para Jesucristo y tuvo que nacer en una gruta, en una cueva, en un lugar de animales y entre animales. Y entonces hemos considerado la pobreza de Jesús, la sencillez del niño Jesús, el anonadamiento de Dios, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses. Pues bien, todas estas fiestas terminan hoy con la fiesta del bautismo del Señor, que es una fiesta también muy linda y que tiene que llevarnos a nosotros a la oración meditativa, algo que los cristianos lamentablemente hoy día carecemos. Pensamos que solamente algunas otras religiones gozan de este atributo, principalmente las religiones orientales, ¿no?, como por ejemplo el budismo, que habla de la meditación y que lo insertan esto, inclusive en ciertas líneas
epistemológicas o inclusive psicológicas, ¿no? Como el mindfulness, que habla de que hay que hacer meditaciones, como si la meditación fuera patrimonio de esas religiones orientales, cuando la meditación es lo propio del cristiano. Pero lamentablemente nosotros muchas veces, muy niños, muy párvulos en nuestra espiritualidad, rezamos pero no meditamos. El padre Leonardo Castellani, en una fábula de un libro que se llama Camperas, habla de un caballo, ¿no? La fábula es acerca de un caballo que era flaco y barrigón. Y cuenta que este caballo, claro, era un caballo de carreras y había dado muchos triunfos a su dueño. Entonces, cuando se hizo viejo y ya no podía correr, el patrón no quiso matarlo, no quiso sacrificarlo. Dijo que se muera de viejito. Entonces el caballo, acostumbrado, ¿no?, siempre al ejercicio, había templado sus músculos, sus fibras de sus patas delanteras y traseras, sus ancas estaban bien fibrosas, pero dedicado ya sin la exigencia, ¿no?, del rigor que le daban con el tema de hacerlo correr, ya más bien puesto en un campo libre, sin ningún tipo de atadura, ni bozal, ni nada, empezó a comer y se hizo flaco y barrigón, ¿no? Flaco porque sus fibras eran demasiado firmes como para engordarlas, y barrigón porque a medida que iba comiendo y comiendo, ya no hacía ejercicio, iba creciendo su panza, ¿no? Flaco y barrigón. Y dice el padre Castellani, eso se parece a muchos, por ejemplo, que leen pero no estudian, que rezan pero no meditan, flacos y barrigones. Convertir la religión en política, en cosa puramente exterior, sin nada interno. Pues bien, a consecuencia de eso no rezamos, no meditamos. O sea, hoy día ni siquiera rezan. Antes rezaban al menos el rosario mecánicamente, pues ahora ni siquiera eso. Rezan pero no meditan, ¿no? Flacos y barrigones. Hoy día somos un poco así nosotros. Pues bien, este misterio del bautismo de Jesucristo nos tiene que llevar no solamente a mirar, a imaginar, sino también a rezar, a meditarlo. Y nuestra meditación, sepan que no es como la meditación budista o la meditación oriental, que es poner el alma en blanco, pensar en nada. No es así. Nuestra meditación es pensar en todo, es pensar en el ser, no en el no ser. Nuestra meditación no es nihilista. Nihilismo es aquella postura filosófica de la nada. Nuestra postura es del ser. Y nosotros en lo que meditamos es en Dios, que es el ipsum esse subsistens, el solo ser subsistente. Y en los misterios que Él nos ha propuesto, ¿no? Meditación, contemplación. El rosario nos lleva a contemplar, por eso es que en cada misterio vamos contemplando, ¿no? Y el Papa San Juan Pablo II nos propuso los misterios de la luz. Y en el primer misterio de la luz nos propuso contemplar el bautismo de Jesús. Pues bien, estos razonamientos que voy a dar ahora son un poco en relación al bautismo del Señor, que los textos bíblicos ya nos lo dicen, ¿no? Los textos de los 4 evangelios nos hablan del bautismo del Señor. Hoy la Iglesia nos propone en la liturgia los textos de San Lucas, que son muy cortitos. Hablan de Juan Bautista, que él bautizaba, ¿no? Era lo que hacía, su predicación consistía en bautismo de penitencia, dejen el pecado, empiecen a obrar el bien. Resulta que el Mesías se acercó. Y cuando se acercó, San Juan lo vio y dijo, Él es el Cordero de Dios. Yo doy testimonio de Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero de Dios se acercó como un penitente más a ser bautizado. Y ese es el misterio que hoy día celebramos. Cristo penitente, aumente y hace penitencia. Ese es el penitente. Nosotros somos o tendríamos que ser penitentes. Es decir, pecados, no solamente decir, he cometido pecado, como quien descubre, ¿no?, un libro que antes no había encontrado, sino debemos de reconocer nuestros pecados y tener dolor de los pecados y hacer actos de humildad, reconociendo el pecado y deseo de reparación, y hacer actos de reparación. Ustedes han visto que cuando se confiesan, Dios quiera que se confiesen, ¿no? Porque hay muchos católicos que ni siquiera se confiesan, ¿no? Parecen más protestantes que católicos. Pues bien, ustedes saben que cuando se confiesan, el sacerdote, cuando les da la absolución, que es la parte más importante de la confesión, después les dice, en penitencia vas a rezar, y da una penitencia súper cortita. A veces 2 Padre Nuestros, a veces 3 Ave Marías, a veces 4 Padre Nuestros, una penitencia muy cortita, ¿no? Pues bien, esa penitencia son actos de reparación, que es parva, que es chiquitita, que es pequeñita, porque la Iglesia
tiene a bien en su misericordia también hacer las cosas fáciles. Pero eso no quita que nosotros, en reparación de nuestros pecados, si estamos conscientes de haber faltado a Dios, no hagamos penitencia. No queramos reparar el pecado, sería una necedad. Estoy arrepentido de haber ofendido a Dios. Bueno, ¿y qué hago para mostrar mi arrepentimiento? ¿Qué hago para rectificar mi pecado? ¿Qué hago para corregir las faltas que he cometido? Si no hay penitencia, entonces nosotros no hacemos caso del arrepentimiento que tenemos, o el arrepentimiento es falso, es un arrepentimiento tal vez superficial, o es un arrepentimiento fingido, porque cuando uno está realmente arrepentido, quiere reparar. Imagínense, ¿no? Si es que una persona, por ejemplo, sensata, ¿no? De repente, por algo que no quiso hacer, un accidente, ¿no? Perjudicó el patrimonio de otro prójimo. Si es una persona consciente, pide disculpas a la persona a la que, por más que no haya tenido deseo de hacerlo, pero si fue un accidente, o si lo hizo con deseo de hacerlo, arrepentido de estas cosas, si quiere cambiar de vida, pide disculpas al quien ha recibido la agresión y le ofrece resarcimiento. Bueno, te choqué el carro, pues te lo voy a reparar. Eso es resarcimiento, ¿no? A Dios lo ofendemos, ¿cómo le resarcimos? ¿Qué penitencia le hacemos? ¿Se dan cuenta? Hoy día vivimos tal indiferencia, tal superficialidad en nuestra vida cristiana, que pensamos que vamos a la confesión y hacemos una lavadita de manos y una manita de gato. Ya estoy libre, ya estoy limpio. No, la penitencia, ¿no? Pues bien, Cristo no tenía pecados, pero como cargó los pecados del mundo, se hizo penitente. Y por eso se puso en la fila de los que se tenían que bautizar con Juan. San Lucas no dice cómo es que Juan quería rehusar bautizar a Jesucristo, no quiso bautizar a Jesucristo, y Jesucristo le dijo, conviene que se cumplan las Escrituras. Y entonces Juan recapacitó y bautizó a Jesucristo, ¿no? Pues bien, yo solamente me doy algunos detalles de esto que leemos en San Lucas. Una vez que hubo un grupo grande de gente que se bautizaba, estaba Jesús también en la cola. Y Juan lo bautizó. Y los santos padres, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, se pregunta, ¿por qué Cristo quiso bautizarse si no tenía pecado? Entonces va dando respuestas según lo que él va considerando y reflexionando de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, San Pablo nos ha dicho que Cristo es el nuevo Adán. ¿Quién es el antiguo Adán? Aquel que Dios creó como Padre de los hombres y que por su infidelidad cayó en el pecado, el cual cargamos todos nosotros en nuestra naturaleza, el pecado original. Cristo es el nuevo Adán. Por tanto, Cristo lo que hizo es sepultar, dice en el bautismo, cuando Él se bautizó, sepultó el pecado del primer Adán. Ahí empezó la obra, ¿no? Dice Jesucristo, del romper, del destruir, del aniquilar el pecado. Entonces el pecado del primer padre, que fue creado por Dios en el orden natural y que fue puesto por Dios en el orden sobrenatural. Por eso es que Dios caminaba, dice, en el jardín del Edén. El hombre que había cometido en pecado se encontraba preso, condenado, pues Cristo vino a liberarlo. El primer acto de liberación fue cargando los pecados de Adán, sepultándonos el pecado en el agua. Porque la palabra bautismo significa sumergir, o sea, sumergió los pecados de Adán, mató, destruyó. Cuando una persona es sumergida en el agua y queda mucho tiempo dentro del agua, la persona se muere, ¿no? Pues bien, Jesucristo sumergió los pecados de Adán, el pecado original. Después San Juan Crisóstomo dice, pero además, Cristo, si es que fue a bautizarse, pero no porque le borraran los pecados o por hacer un acto de arrepentimiento, sino porque venía como Salvador del mundo y quiso bautizarse, es porque quiso sanear lo que después daría al hombre como don, como gracia, para que participe de su divinidad, y esto es el bautismo. Entonces San Juan Crisóstomo dice, Cristo al entrar en el agua no lo purificó, fue Él el que purificó el agua. Y a partir de esto, el agua y la sangre y el espíritu, como dice San Juan el Evangelista en su primera carta, son los testigos de la salud del alma. ¿Por qué el agua? Porque el agua fue purificada por Cristo. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre fue lo que lavó los pecados.
¿Por qué el Espíritu? Porque esta fue obra del Espíritu Santo. No escuchamos cuando Jesucristo se encarnó que el ángel de Dios le dijo a la Virgen: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es que el que va a nacer será hijo de Dios. Entonces el Espíritu, dice San Juan el Evangelista, el Espíritu, la sangre y el agua son las que dan testimonio de Jesucristo, de la redención de Jesucristo. Y entonces esta escena del bautismo es para que Cristo purifique el agua, y el agua tenga ahora, a partir de la palabra de Dios, y junto a la palabra de Dios, y no sin ella, tenga el poder de santificar los sacramentos. ¿Ven? Dios, de manera palpable, nos hace ver cómo quiere trabajar con los sacramentos. Jesucristo pudo haber obviado todo esto, y sin embargo quiso realizarlo. Y aquí está el misterio, misterio para pensar, para reflexionar y para amar. Cristo quiso entrar en el agua del Jordán, porque quiere que también nosotros entremos en agua del bautismo, en la pila bautismal. Porque Cristo vino a purificarnos y nosotros en el bautismo somos purificados. Porque lo que quiso Cristo hacer como cabeza, también lo dejó para los miembros del cuerpo místico que somos la Iglesia. Y entonces por eso Cristo después, al final de su vida, o al final de su vida en esta tierra, antes de ascender al cielo, después de resucitado, nos dirá: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará. ¿Se dan cuenta? Entonces, la razón por la cual Cristo entra en el bautismo, Cristo se humilla, se anonada una vez más, se anonadó en su encarnación, en su nacimiento, haciéndose hombre el que era Dios, sin dejar de serlo, y sin dejar tampoco de ser hombre. Se anonadó en el bautismo, entrando como un pecador. Por eso San Pablo dirá, en esa hermosa carta a los Filipenses, en el himno de la Kénosis, dirá: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de hombre, no, dice San Pablo, de esclavo. Por eso entró en el Jordán, porque tomó la condición de esclavo. El hombre en principio no era esclavo, pero se hizo esclavo por el pecado. Y entonces Cristo, al entrar en el Jordán, toma la condición de esclavo y pasa por uno de tantos. ¿Ven? Así dice San Pablo a los Filipenses. Así pasó Jesucristo, como uno más. Pero San Juan el Bautista, lo reconoce. Él es el Cordero de Dios. Él no tiene pecado. Él es el que quita el pecado. Frase tan contundente y tan clara que nosotros cada vez que presentamos la Eucaristía, que es nuestro Señor, delante de los fieles en la liturgia, decimos: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues esa frase fue dicha por San Juan en estas circunstancias. Cristo, que entraba en el mundo, que se dejaba ver por los hombres como un hombre más, sin embargo, era el Cordero que quitaba el pecado. ¿Y cómo nos quitó el pecado? Con su cruz. ¿Y cómo llega eso a nosotros? Por el bautismo. Por eso tan importante el bautismo, ¿no? Bien, detalles que quiero considerar. Dice el texto, ¿no? Cristo se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo. Esto no es solamente una cuestión como para imaginar, sino es una cuestión teológica. ¿Por qué se abrió el cielo? Porque el cielo estaba cerrado, porque la vida eterna no era para el hombre. Caminábamos nosotros en este mundo hacia el sepulcro y hacia la muerte, y a la segunda muerte, que es la condenación. Porque en la Sagrada Escritura se habla de dos muertes. La primera muerte, que es la muerte temporal, y la segunda muerte, que es la definitiva y terrible muerte, que es la condenación eterna. Y nosotros caminábamos inexorablemente a las dos. Pero de repente Dios, con gran misericordia, quiso abrirnos el cielo. Y al hombre, que es un ser temporal, que es un ser contingente, pasajero, finito, Dios le dio raigambre eterna. Dios lo quiso hacer eterno, quiso participarle. El único que puede hacer esto es Dios. Y este deseo de felicidad que tenemos en nuestro corazón, nos lo inscribió en el alma, para que deseemos la eternidad. Pues esa eternidad nos la regala, porque no podemos alcanzarlo nosotros. ¿Y cómo la regala? Por el bautismo. ¡Qué grandeza! ¡Qué cosa más importante tiene el bautismo! Que al hombre que es temporal lo hace eterno. Pero no es el bautismo por el bautismo, es el bautismo por Cristo. Porque Cristo es el que instauró el bautismo, el que hizo el bautismo, el que creó el bautismo, para hacer que el hombre tuviese abiertas las puertas del cielo. Por eso es que el cielo se abrió. El bautismo abre el cielo, no se olviden de eso. Por eso
a esos padres de familia que con tal vez buena intención, pero con mucha ignorancia, dicen, ¿no? Que mi hijito elija. Yo cuando mi hijo crezca, yo lo voy a hacer bautizar o no. ¿Para qué yo le exijo bautismo ahora? Y si mi hijo quiere ser budista, y si mi hijo quiere ser, no sé, del Hare Krishna, y si mi hijo quiere ser de otra religiosidad, si quiere ser musulmán, que él elija. ¿Para qué bautizarlo de niño? Tal vez buena actitud, buena intención, pero tanta ignorancia. Porque un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, ¿no? Un padre no dice, ¿y si mi hijo quiere elegir ser narcotraficante? ¿O quiere ser, por ejemplo, tratante de blancas? ¿O quiere ser, no sé, corrupto? Que él elija. ¿Así? ¿Eso es lo que dice un padre? Un padre siempre quiere lo mejor. Y al querer lo mejor, un padre cristiano, claro, un padre ateo podría pensar que, como no sabe estas cosas, puede no elegir esto. Pero un padre cristiano, que en principio tiene conciencia de que Cristo es nuestro Salvador y quiere lo mejor para su hijo, jamás podría pensar que mi hijo no sea bautizado. Y un hijo que nace de padres buenos cristianos, jamás el hijo elegiría no bautizarse. Y jamás despreciaría a Jesucristo. Solamente cuando un hijo ha recibido un mal ejemplo, ha recibido escándalo de parte de la vida cristiana, es que podría renunciar a Jesucristo. Y no renuncia a Jesucristo, renuncia tal vez a esas cosas que están anejas, pero no a Jesucristo. Por eso el bautismo es tan importante para nosotros. Por eso, padres y madres de familia, no hay que dejar pasar el tiempo. Hay que bautizar a los hijos. El bautismo abre el cielo. Cristo lo dice explícitamente: quien crea y se bautice se salvará. ¿No quieres que tu hijo alcance la vida eterna? ¿No estamos rezando hoy día por una almita? ¿Sabían que esa almita, si es que no fuese bautizada, no estuviese bautizada, sería mucho más difícil que alcance la vida eterna? Es el bautismo, el agua del bautismo, que como signo limpia el cuerpo, pero como efecto limpia el alma. Primera cosa, se abrió el cielo. Segundo, el Espíritu Santo descendió como forma de paloma. Y San Juan Crisóstomo dice, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Pues la primera cosa que significa es que el Espíritu Santo ya aleteaba en el Génesis 1. El Espíritu aleteaba sobre las aguas. Miren ustedes, el Espíritu, o sea, Dios Todopoderoso, que empezaba a crear las cosas y que empezaba a crear la vida, ya manifestó su Espíritu aleteando sobre las aguas. Ahora el Espíritu Santo aletea sobre Cristo. La nueva vida que trae Cristo, porque esta vida no es una vida temporal, es la vida eterna, dijimos. La vida nueva que trae Jesucristo, que es la vida eterna, pues también tiene la presencia del Espíritu Santo. Primera cosa. Segunda cosa, dice San Juan Crisóstomo, porque así como cuando la vida del hombre estaba por terminar con el diluvio y Dios dio esperanza a los hombres cuando envió a la palomita, ¿cierto? Y la palomita volvió con el olivo y la paloma fue signo de la esperanza de la vida del hombre. Así también el Espíritu Santo desciende como esperanza de la vida del hombre para la vida eterna. Y tercera razón, la más fundamental de todas, porque el Espíritu, al descender sobre Cristo, manifiesta que hace su obra sobre Cristo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo? A ver, todos los que nos hemos bautizado tendríamos que saber, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Si yo tomara examen, yo no sé si todos aprobaríamos. Santificar. El Espíritu Santo santifica. Y entonces, la vida de Cristo y la obra de Cristo es santificante. Y por Cristo se santifican las almas. Y el Espíritu Santo aparece en el bautismo porque también el Espíritu Santo santifica. Por eso es que quien se acerca al bautismo, se acerca a la santificación, que es obra de Dios, no obra de los hombres, obra de Dios. También viene el Espíritu Santo en el que se bautiza, en el niño, en el grande que se bautiza, para santificarlo. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa santo? Es solamente Dios. Significa excelente, separado, perfectísimo. Eso significa santo. Y entonces el Espíritu Santo está dispuesto a esta personita, a este niñito, a hacerlo santo, a hacerlo perfecto, a hacerlo bueno. Eso es el bautismo, ¿ven? Por último vino una voz del cielo: este es mi Hijo, mi amado, el predilecto, en el que están mis complacencias. Pues bien, eso que dice Dios de Jesucristo, también lo dice de nosotros cuando nos bautizamos. Es mi Hijo. ¿Por qué creen que el bautismo nos hace hijos de Dios?
Cuando nos bautizamos decimos, somos hijos de Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, una novedad, decimos, Padre, a Dios. Y tendríamos que preguntarnos, ¿somos hijos de Dios? El Hijo es el ser que ha sido engendrado y que corresponde a la misma naturaleza del que lo engendró. No me quiero hacer muy el filósofo. Un delfín engendra delfines. Un gatito engendra gatitos. Un hombre no engendra dioses, engendra hombres. ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios? ¿Cómo puede ser que seamos sus hijos si somos de naturaleza humana? Y entonces San Pablo sale a responder esta objeción o esta duda. Es que somos hijos en el Hijo. El único Hijo de Dios es Cristo, pero Él nos ha dado por el bautismo participación en su filiación. Y entonces Dios nos adopta porque somos de Jesús. Por eso somos cristianos. San Agustín decía, cristiano viene de Cristo. Somos entonces de Cristo. Y porque somos de Cristo, y en la medida en que seamos de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Cómo fuimos constituidos así? Por el bautismo. Por eso demos gracias a Dios en esta fiesta del bautismo. Demos gracias a Dios por el bautismo que hemos recibido. Qué pena cuando la gente cree que el bautismo es para curar la ojera, ¿no? El ojito del niño, o que el bautismo es para que al niño no se le acerque el duende, o que el bautismo es un rito más que tienen que hacer para que tenga padrino, un padrino de mucha plata, ¿no? Entonces es más importante el padrino que el niño. Y entonces por eso no bautizan a los niños. Qué pena cuando la gente deja de ver, pierde la visión de lo que es esencialmente el bautismo. Que entonces nosotros hoy día, al darnos cuenta de lo que Jesús ha hecho y ha dado a los cristianos, renovemos nuestro amor a Cristo, que nos ha dado el bautismo, que ha hecho que nosotros seamos sus hijos, que ha borrado de nosotros el pecado, que nos ha dado tan alta dignidad que no merecemos, porque ninguno por sus pecados merece esta dignidad de ser hijos de Dios, de ser hermanos de Cristo. Y como dice San Pablo, y si son hijos, son herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna. Pidámosle a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos dé la gracia de renovar diariamente nuestro bautismo. ¿Cómo lo renovamos? Pues cuando nosotros nos bautizamos, o nos bautizaron de niños, nuestros padres en representación nuestra dijeron, cuando el sacerdote preguntó, ¿renunciáis al pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis al demonio? Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios? Sí, creo. Pues esa es la manera de renovar nuestro bautismo. Renunciando al pecado, renunciando al demonio, renunciando a sus seducciones y creyendo en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en el bautismo que nos concede todos estos dones. Pidámosle a la Virgen María nos conceda la gracia de amar a Dios, de amar a Cristo nuestro Redentor y de amar el bautismo que recibimos por concesión y por misericordia de Dios hacia nosotros. Pedimos estas gracias a la intercesión de María.